Ya la metí al computador, se me reinició. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir con los ejercicios que estábamos haciendo. Falta dinero, creo que este era el otro ejercicio bien, ¿no? Lo podemos borrar. No se llega el video. No sé si Entonces, ¿qué nos habíamos quedado? Hicimos el inciso A, la conexión. Estábamos en el B. Era calcular la corriente de fase de línea, ¿no? Por primario, voltaje corriente de línea igual a la corriente de fase porque está conectado en estrella, ¿no? Eso es algo que tienen que tener en cuenta. ¿Cómo calculo la corriente de fase? Sí, le puse la potencia partido por voltaje de un raíz de 3. Bueno, en este caso no es de una fase, es de un transformador. Ya. Si es un solo transformador, no tienes que poner ni 3 ni raíz de 3. Ah, ya. Sería voltaje partido Por voltaje. Digo, potencia partido voltaje. ¿Entiendes? Porque sería de un transformador. Tú tienes los datos de un transformador. Dice que el 50 kVA es por cada transformador, ¿no? Ah, ya. Por tanto, sería la fase de ese transformador. Ya. En este caso, este es el B. Era 50 kVA cada transformador, ¿no? 2400, 240. Me da 20,8 pesos. En este caso, la corriente de fase del primario sería S Partido por partido voltaje. Sí, 50 kVA partido 2400, ¿no? Sí. ¿Cuánto me que da? 20,83 amperes. 20,83 amperes. Esa es la de línea, la de fase, que como está en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, ¿no es así? Así es. Ahora, en el secundario, Ahí no se pone el desfase de la corriente. ¿cómo? O sea, el desfase de la corriente. ¿Cómo? El desfase de la corriente, el ángulo del desfase de la corriente. Sí, pero en este caso es valor modular porque estás trabajando con eso. Ese que es la potencia aparente que es sin ángulo. En el secundario, ¿cómo sería el voltaje de fase? S partido V2, ¿no? Sería 50 kVA partido 240, ¿no? ¿Cuánto le da ese? Ay, yo tengo preparado. 208.3, ¿no? Sí, sí. 208.3 amperes. Ahora, en este caso, ¿cómo está el secundario? En delta. En delta, En ¿no? hilo por ahí de 3. Entonces, el voltaje de línea sería igual a raíz de 3, el voltaje de fase, ¿no? Sería entonces raíz de 3 por 20, 208.3. Eso me dio 360.8 amperes. ¿Está claro? Siempre lo que tengo que tener en cuenta es, digo, que sea la conexión. Si es de estrella, la corriente de línea igual a la corriente de fase. Si es delta, sería entonces los voltajes lo que serían iguales, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? La cámara no sé cómo lo está apuntando, pero creo que se está viendo nada más. Sobre el tiempo, voltaje de fase. No sé, no Ah, corriente, ¿qué corriente fase? es corriente. Es corriente. Ya empieza. Entonces, igual lo podemos ver con la aplicación. Sí, pero no sé, aquí está, en la computadora esta no me lo entiendo. Me puse feliz.
Digo, para un pico de memoria. No sé. Fíjate, te decía, no mi problema. Los que lo defienden. ¿Está conectado todo bien? Para que veas. ¿Ya estamos hasta ahí entonces? Sí, fue el árbitro que El otro inciso que me estaban pidiendo voltaje. Los voltajes. Los voltajes. En el caso de los voltajes, determine calcular el voltaje de línea de fase por primario y secundario también. Voltaje de línea de fase por primario y secundario. En el caso del voltaje de fase del primario, ¿cuánto sería? 2400. 2400 volts. Está conectado en estrella. ¿Cómo sería entonces el voltaje de línea? Hay de tres. Voltaje de línea entonces sería raíz de 3. El voltaje de fase, ¿no? Sería raíz de 3 por 2400. ¿Cuánto nos da eso? Tengo aquí también. Raíz de 3 por 2400. Esto me dio 4.16 kV. 4.16 kilovolts. Estamos claros en el primario que está en estrella. Correcto. Y en el caso del secundario, ¿cuánto sería el voltaje de fase? El mismo no. 240, ¿no? Sí. Sería 240 volts. ¿Y el voltaje de línea cuánto sería? Lo mismo. Sería igual porque está conectado en delta, ¿no? Voltaje de fase 2 sería igual a 240 volts. ¿Está claro? ¿Dudas aquí? Ya, ahora lo que necesito ahora es la eficiencia, ¿no? ¿Es la eficiencia lo que estaban pidiendo? No me acuerdo. La eficiencia del banco, ¿no? ¿Cómo calcularía entonces la eficiencia en este caso? Recuerda primero la ecuación de eficiencia, ¿no? ¿Cómo se calculaba la eficiencia de un solo transformador? Potencia. Los KVA nominales partido los KVA nominales más la pérdida de cobre más la pérdida de núcleo partido 1000 por el factor de potencia, porque estábamos trabajando con KVA y las pérdidas estaban en potencia activa, ¿no? En este caso que es un banco, recuerden, sería la eficiencia era los KVA partido los KVA más las pérdidas de cobre, si eran nominales, ¿no? Pérdida de cobre nominales más las pérdidas magnéticas nominales partido 1000 por el valor de potencia, ¿no? ¿Por qué era el 1000? Recuerda, porque esto sería S y esto está en potencia activa, ¿no? Si quiero trabajar con S, que todo tiene que estar en potencia aparente, ¿no? Recuerden que la potencia activa sería igual a S por el valor de potencia, ¿no? Porque S es igual a 1 por I, ¿no? 1 por I por el valor de potencia. Por tanto, si quiero poner en función de S, sería la potencia partido el factor de potencia y el 1000 por los KVA, ¿no? Por eso queda así la expresión. Ahora, en este caso, como piden la del banco, ¿cómo calcularía la eficiencia? Primero tengo que saber los KVA del banco, ¿no? Si tengo un transformador de 50 KVA, una carga trifásica, ¿cuánto sería la carga que pueden alimentar ellos? 150, ¿no? En este caso, si la carga es trifásica, los tres transformadores son iguales, sería 150 kVA la capacidad nominal del banco, ¿no? Partido 150 más la pérdida de cobre y la de núcleo la tengo en un solo transformador, ¿no? Si lo voy a ubicar en el banco, sería 3 veces, ¿cuánto eran las pérdidas? 3 por 1 y 3 por 0. No sé cuánto sería en 10. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, ¿por qué es entonces? Porque cada transformador es de 50. Si Sí. yo lo voy a ubicar en un banco trifásico Ah, ya. y la carga es trifásica, suponiendo que los tres temas sean iguales los tres transformadores y la carga sea trifásica, lo que pueden alimentar es la suma de los tres. De eso, y se lo siento. Vale, muchas gracias. Esa sería la nominal, lo máximo que pueden alimentar. Y en este caso tengo las pérdidas de cobre y las pérdidas de núcleo de un solo transformador, ¿no? En el banco tendría que multiplicarlo por 3, ¿no? Por eso sería 3 veces las pérdidas de cobre nominales más las pérdidas de núcleo partido de 1000. Las pérdidas de 1 kilowatt y 0.5, ¿no? 1 kilowatt más 0.5 partido 1000 por el valor de potencia que es 0.8, creo, ¿no? Sí. Esa eficiencia me dio 96.39%.
¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, ahora lo que vamos a ver sería cuando precisamente esto, en este caso el banco podía alimentar 3 veces el de un solo transformador para una carga trifásica, ¿no? Pero ahora, ¿cómo operaría en caso de que fuera una carga monofásica lo que tiene ese banco o una combinación de carga monofásica y carga trifásica? Sí, en este caso, si solo una carga trifásica puede ser 3 veces el de uno. Está claro esto, ¿no? Sí, y cada transformador tendría que ser el de la carga, la demanda de la carga partido 3, ¿no? Pero vamos a ver entonces ahora, ya se lo puedo borrar, ¿no? ¿Qué pasaría si no era? ¿Qué pasaría si la carga entonces en lugar de ser trifásica puede ser monofásica? Por ejemplo, en este caso, tenemos un banco cerrado primero, si yo lo voy a hacer como un resumen, con el pueblo que les trato de demostrar de dónde que salen esas relaciones, pero bueno, al final lo que le hace falta a ustedes es trabajar con las relaciones una vez obtenidas. Pero igual les voy a explicar el procedimiento de dónde se obtienen esas relaciones. En el caso del banco cerrado, en este caso, te puedo trabajar con una carga monofásica o una carga trifásica. La vamos a llamar por nomenclatura la carga monofásica K1. K1 sería los KVA de una carga monofásica, ¿no? Y K3 los KVA de una carga trifásica, ¿no? Lo vamos a llamar así, por nomenclatura, a la hora de ver la distribución de carga. Si tuvieran entonces una carga monofásica, lo voy a explicar, ya les digo a grandes rasgos de dónde sale la relación, pero una vez ya usted diga la relación, solo para que sepan de dónde sale. Bien, en este caso tengo un banco cerrado y tengo colocado solo una carga monofásica en este transformador. ¿Está claro? No tengo una trifásica, solo tengo una carga monofásica. En este caso, fíjense que para acá, por supuesto, no va a circular corriente, ¿no? Porque solo tengo la carga conectada en este transformador. En este caso, les puedo decir que la corriente I2 es la misma que la corriente I3. ¿No es así? Porque para acá no pasa corriente, esta corriente va a ser la misma, ¿no? Y que la corriente, esta que pasa por acá, que sería la que pasa por la carga monofásica, va a ser igual a la suma de I1 más I3, ¿no? Vamos hasta ahí, ¿no? Y que por supuesto también va a ser igual que por acá abajo. Esta corriente también va a ser igual a I1 más I2. ¿No? Hasta ahí estamos claros, ¿no? ¿Profesor? ¿Sí? Entonces, disculpe, y lo allí se valor a 96 por el ¿Cuánto te da? 0.99. A mí igual me da 0.99. No sé si a lo mejor nosotros. Lo multiplicaron por 100 y los que están en un KW lo pasaron a 1000. Porque a mí me dio 956. Mira, pero si lo pones en K, no debe estar en 1000. ¿Cómo? Toma la prueba, a ver. No, Porque si lo pones en K, no, en 1000 no se falta. no, es que lo duerme porque están en Está en kilowatts. los dos prenden en kilowatts. Sí, A mí me da 99.99. Quítale el 1000. Quítale el 1000. Porque lo decía, si está en kilowatts, no se falta el 1000. Porque ya lo dividirías por el. De todas formas, eso es cálculo, pero el procedimiento es ese, lo que tienen que tener en cuenta. Pero igual verifique sin el 1000 a ver si es que el error sería ese. A lo mejor yo me equivoqué y no era eso. A lo mejor fui yo que. Escúchame, ¿cómo está? A mí me dio. Ahí me dio. Ahí me dio 96.38. Pero si le sacáis el 1000. No, te dio eso, señor Mil, es por eso. Es lo que estaba diciendo. Es por esto que lo expliqué. Ese sería potencia dividido factor de potencia. Y el 1000 es para llevarlo a KVA. Pero en este caso, como ya está el 1000, no tengo que poner el 1000 abajo, ¿entiendes? Sería este fue el. ¿Entiendes lo que les digo? La potencia es igual a S por factor de potencia. Si yo lo voy a poner en función de S, sería P dividido el factor de potencia. Si lo quiere poner en KVA,
tengo que dividirlo entre 1000, ¿no? Pero en este caso no estaría en watt, estaría en kilowatt. Ya tengo los 1000, ¿sí? Ahí está la... Si quieres quiten esto para que no se confundan. Quiten esto o trabajenlo con el... sin el kilo arriba. Avisa cuando lleguemos hasta eso. No, muy bien. ¿Ya? ¿Podemos seguir? Sí. Vamos hasta aquí entonces. ¿Qué le estaba diciendo ahora? No me acuerdo qué le estaba diciendo. Ah, ya. En este caso le decía, esta corriente será igual a la suma de I3 más I1 y también será igual a la suma de I1 más I2. ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? También podría decir que la corriente de esta I1 por hacer equivalente a 1 sería igual. Así, la corriente I1 por esta hacer equivalente sería igual a I2 por hacer equivalente a 2 más I3 por hacer equivalente a 3. ¿No? Aplicando una LKV ahí. También puedo decir entonces, despejando de ahí la corriente I2. La corriente I1, perdón, despejándola de ahí, me quedaría esa expresión, ¿no? ¿Qué hago entonces? Despejando la corriente, asumiendo, por supuesto, que las propiedades son iguales, que me daría que esa corriente I1, es decir, la corriente de la carga monofásica, sería igual a 3 veces la corriente I2. ¿No? Si esto lo sustituye a la física, es todo un procedimiento matemático para demostrarle de dónde sale. Si este valor de corriente lo sustituyo acá, ya voy a obtener entonces que la corriente 1, es todo para ver que de dónde sale, ¿no? Que la corriente del transformador 1, este transformador que es al que está conectado a la carga monofásica, sería entonces 2/3, llevaría 2/3 de la carga monofásica, ¿no? Sin embargo, entonces los otros dos transformadores, al cual no está conectado a la carga monofásica, llevarían solo 1/3 de esa corriente. ¿Está claro? Repito, fíjense que me dio el transformador al cual está conectado esa carga monofásica, lleva entonces 2/3 de esa corriente. Y los otros dos, solo 1/3. Por supuesto, el que está conectado a esa carga tiene que llevar. Y se suman los dos, y eso es importante también, se suman los dos. Si digo los tres, porque en este caso va a tener entonces un transformador que va a llevar 2/3 de la corriente de la carga monofásica y los otros dos van a llevar 1/3, ¿no? Si sumo 2/3 más 1/3 más 1/3, que me va a dar 4/3, ¿no? Que es lo que está representado ahí. Se debe instalar entonces como mínimo 4/3 de la carga monofásica si yo quiero alimentar una carga monofásica con un banco cerrado, ¿no? ¿Está claro? Es decir, banco cerrado, carga monofásica, es lo que está representando ahí. En este caso, los KVA instalados serían 4/3. Los KVA del banco instalados serían 4/3. Los KVA de la carga monofásica, ¿no? ¿Está claro? Sí, lo que tengo que instalar en el banco sería 2/3 del transformador que está conectado a la carga monofásica, más 1/3 del otro, es decir, tendría que instalar un banco con 4/3 el valor de la carga monofásica. ¿Qué quiere decir? Que estoy como 1.33% del banco capacidad por encima de lo que me demanda la carga monofásica, ¿no es así? ¿Está claro? ¿Entienden lo que les digo? Sí, eso sería una relación importante en el caso de un banco cerrado alimentando una carga monofásica. ¿Está claro? Ya por la demostración matemática solo se ve que el que está conectado a la carga va a llevar 2/3 y los otros 1/3. ¿Estamos bien? Pero el resumen sería este. La capacidad del banco instalado sería 4/3 del K1. El transformador que normalmente se le llama el alumbrado, el que lleva la carga monofásica, va a llevar entonces 2/3 de esa carga, ¿no? Es decir, vamos a decirlo también, KVA, el transformador de alumbrado va a llevar 2/3 de K1. Los KVA del transformador de fuerza, 1/3 de K1.
Claro, la suma de los tres es lo que me da la capacidad instalada del banco. ¿Ya? Eso es un dato a tener en cuenta. Ya les dije, solo el procedimiento matemático para llegar a esta relación. Ya después vamos a trabajar con esto. La carga monofásica es de 5 kVA. ¿Cuánto tengo que tener instalado en el banco? Si es cerrado, 4/3 de la carga monofásica. Es lo que tengo que tener en cuenta. Sí. 1.33% por encima de lo que me va a demandar la carga. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, si la carga es trifásica, como lo vimos hasta ahora. Si la carga es trifásica, ¿cuánto tiene que tener cada transformador? 1/3. 1/3 de lo que me lleva la carga trifásica. ¿No es así? Si la carga es trifásica, básicamente lo ponemos. Si la carga es trifásica, los kVA de cada transformador sería la kVA de la carga partido 3, ¿no? Y la capacidad instalada sería 3 veces lo de la carga, ¿no? Lo de cada transformador en este caso. Lo mismo que vimos en el ejercicio anterior, ¿no? Lo diferente sería cuando la carga es monofásica, ¿no? Que solo estaría ubicada en un transformador. Ahora, ¿qué pasa? Sí, bueno. Sí, claro, podemos decir que es 1/3 si los transformadores son iguales, ¿no? Pero vamos a asumir que son iguales porque si no habría que hacerlo por superposición y sería un poco más complejo determinar exactamente cuánto tendría que tener la capacidad instalada. Se asume que son los tres iguales y es más fácil de determinar. Ahora, ¿qué pasa cuando la carga es combinada? Es decir, que voy a tener carga monofásica y carga trifásica, que es lo más común, ¿no? Carga combinada. En este caso, la carga, esto saldría por diagrama fasorial. Y por eso lo voy a poner, pero no se asusten, es solo para mostrarles de dónde sale la ecuación. En este caso, bueno, si es, la carga es monofásica, por supuesto, sería los kVA de la carga partido el voltaje, ¿no? Para determinar la corriente de la carga monofásica, ¿no? Sin embargo, la corriente de la carga trifásica serían los kVA trifásicos partido de raíz de 3 veces por el voltaje, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Si voy a hacer entonces el diagrama fasorial, en el caso de los voltajes en el secundario, ¿no? Los voltajes serían 120 grados desfasados uno con respecto a los voltajes representados ahí. Si voy a representar las corrientes, fíjense que tengo que tener una corriente, una componente de corriente para la carga trifásica y una componente de corriente para la carga monofásica, ¿no? En este caso, para la carga trifásica, sería representado en los morados, ¿no? La carga trifásica, fíjense que sería la trifásica partido de raíz de 3, ¿no es así? Desfasada a 120 grados. Y la que está representada en azul era para la carga monofásica. Recuerden que en el caso del transformador que lleva la carga monofásica, sería 2/3 la corriente del monofásica, ¿no? Y los otros dos, 1/3, ¿no? Que en este caso los otros dos van a coincidir con 1/3, ¿no? Y ahí tengo representado fasorialmente la corriente y los voltajes para una carga monofásica y para una carga trifásica, todo superpuesto, ¿no? Yo tengo como una confusión porque al haber una carga monofásica significa que en un transformador de 3 de mano usted tiene conectado en una sola fase, ¿cierto? La carga. Y los otros no tienen carga. Sí, los otros tienen trifásica. En este caso hay una carga monofásica en una fase y una trifásica en las 3. Ahí tengo dos cargas. En el caso primero que vimos fue una sola monofásica. Pero de un transformador trifásico, ¿cierto? Sí, un banco. ¿Y por qué aparece como una carga de 1/3 si no hay nada conectado? Esa es la... Sí, pero igual el banco está conectado. Lo que hay una carga monofásica solo conectada en el esquema anterior. Aquí tengo una sola carga monofásica conectada en una fase del transformador, pero esto también está conectado, por aquí también va a circular corriente. ¿Entiendes? Para acá sí no pasa corriente porque no tengo conectado trifásico. Pero estos transformadores están conectados. Correcto. Y por aquí va a circular corriente también. Ah, ya. Y si circula corriente, igual van a tener una capacidad de ver la corriente y de voltaje. Sí. ¿Y esa es la cosa? Pero fíjense que es más chiquita esta que la otra. Sí, ahora entendí. Ya decía, entonces aquí, fasorialmente representé las corrientes con los dos tipos de carga, que es lo más común realmente, que no todas las cargas sean trifásicas y que no todas las cargas sean solo monofásicas. Lo más común que haya combinaciones de cargas monofásicas y cargas trifásicas, ¿no? Aquí represento entonces en un solo diagrama fasorial las corrientes de la carga trifásica y las corrientes de la carga monofásica, ¿no? Y de esta forma entonces voy a obtener los ángulos de fasaje también entre los voltajes y las corrientes de ambos tipos de carga, ¿no? De forma tal que yo voy aplicando la regla de los cosenos o sumando fasorialmente las corrientes de los dos tipos de carga, de la carga monofásica y de la carga trifásica, voy a obtener entonces para el transformador, recuerden que decía, el transformador de alumbrado
sería el que se le coloca la carga monofásica, ¿no? Y el transformador de fuerza que tiene la carga trifásica. En este caso sería el transformador de alumbrado, sería el que lleva la carga monofásica, que sería en este caso, fíjense que sería AB, ¿no? ¿Están viendo? El que está colocado acá, entre la línea A y la línea B, estaría el monofásico, el que lleva la carga monofásica, ¿no? En este caso se le llama alumbrado a S, ¿no? Aquí quedaría por la regla de los cosenos, aplicando esta expresión, ¿no? Ya les digo, no se preocupen que solo para que vean de dónde sale, ¿no? Al final llegaríamos entonces a que el transformador de alumbrado se sería esta expresión. Si no, por eso el transformador de alumbrado, resumirse aquí. El transformador de alumbrado, después al final vamos a asumir que los ángulos son iguales para simplificar un poco esa ecuación, ¿no? Como pueden ver, le va a quedar en función de los ángulos θ1 y θ3, que si se fijan en el diagrama fasorial, ¿cuáles serían los ángulos estos? ¿No? Vamos a asumir que son iguales para simplificar un poco después los cálculos y obtener entonces que los KVA, el transformador de alumbrado, se los resumí después. Aquí está el transformador de fuerza y de alumbrado, aquí ya resumido, ¿no? Solo para que sepan de dónde salió, que fasorialmente sumar la de las dos cargas o aplicar la ley de los cosenos, ¿no? En este caso quedaría para carga combinada los KVA del transformador de alumbrado como 2/3 de la carga monofásica más 1/3 de la carga trifásica. Fíjense. Cuando lleva una sola carga monofásica en el banco sería solo 2/3. Ahora va a llevar una parte de la monofásica y una parte de la trifásica. Quedaría entonces 2/3 de la monofásica más 1/3 de la carga trifásica. Sin embargo, el transformador de fuerza, ¿cuál sería el de fuerza? ¿Cuál es el transformador de fuerza? El que lleva, son los otros dos. Recuerden que voy a tener una carga monofásica en un solo transformador y la carga trifásica en los tres, ¿no? El de alumbrado sería el que lleva la carga monofásica y el de fuerza, los otros dos, ¿no? En este caso el de fuerza sería 1/3 de la raíz de K1 al cuadrado más K3 al cuadrado más K1 por K3. Y ahí puedo calcular entonces cuánto sería los KVA del transformador de fuerza y cuánto sería el de alumbrado a la hora de formar un banco trifásico cerrado alimentando una carga combinada monofásica y trifásica. ¿Está claro? Ya les digo, al final todo era para llegar a estas expresiones, porque les demostré más o menos de dónde salían, aunque no les voy a poner mucho cálculo, pero bueno, para que sepan al menos dónde fue que salieron las expresiones. En el caso entonces de un banco abierto, esto sería un banco cerrado. Ahora, un banco abierto, ¿qué cosa es un banco abierto? ¿Qué cosa es el banco abierto? ¿Recuerdan? El mismo banco cerrado trifásico que le puedo retirar un elemento, pero tiene que estar secundario en delta, ¿no? Entonces se formaba un banco abierto que eran estrella abierto o delta abierto, ¿no? Pero que venían de una estrella delta y de un delta delta, ¿recuerdan, no? Eso lo hablé en el blog anterior. Un banco abierto serían dos transformadores. En lugar de tener tres, tengo dos. Generalmente se recomienda utilizar banco abierto cuando la carga monofásica es mayor que la trifásica. ¿Ya? Cuando la carga monofásica es mayor que la trifásica, se recomienda tener entonces un banco abierto. Ahora, cuando la carga trifásica es mayor que la monofásica, se recomienda entonces tener un banco cerrado. Pero de igual forma se puede alimentar con los dos. Ahora, en el caso del banco abierto. Profe, ¿podría repetir lo que dijo? Bueno, cuando la carga trifásica es mayor que la monofásica, se recomienda utilizar un banco cerrado. Ahora, cuando la carga monofásica es mayor que la trifásica, se recomienda entonces un banco abierto. Cuando la carga trifásica es mayor que la... Cuando la trifásica es más grande, un banco cerrado. Cuando la monofásica es más grande, entonces un banco abierto. Gracias. Y siempre en los dos casos, el transformador de alumbrado va a ser más grande que los de fuerza. Eso es otro aspecto a tener en cuenta. El transformador de alumbrado va a ser más grande que el de fuerza. Por la corriente. Porque al final va a llevar una parte de la monofásica más una parte de la monofásica más una parte de la trifásica. Tiene que ser más grande que los otros dos. Es algo también que tengan que tener. Entonces, ¿qué le decía? Si el banco abierto y tiene carga monofásica. Si el banco abierto con carga monofásica. En este caso, bueno, sería el banco, se puso aquí la conexión, fíjense, sería el banco abierto con dos transformadores
Recuerden que el banco abierto sería uno cerrado que le quité uno. Yo le quité uno aquí y quité uno acá. Tengo un banco abierto con 2 transformadores, al final tengo 3 kilos en el primario y 3 kilos en el secundario en la carga, ¿no? Tenemos entonces la posibilidad de alimentar una carga trifásica. Ah, no, pero para hacer la monofásica. Bueno, si caso, en el caso de la monofásica, si es solo abierto, solo lo voy a ver el transformador, el que está conectado. Por supuesto, el KVA va a ser igual que el de la monofásica, por el otro no va a circular corriente. Ese sería el tema. Si la carga trifásica no está, lo ven aquí, si la carga trifásica no está y sería solo una monofásica, solo va a llevar la carga monofásica al transformador al que está conectado, ¿no? Eso sería como un banco bifásico, es como un banco bifásico que tiene un banco de 2 patas, ¿cierto? No, fíjate que queda con 3. Por eso tiene que ser a partir de uno que tenga delta por secundario, porque si no, no te salen las 3 patas, como tú dices. Tiene que tener, fíjate que aquí tengo 3. 3 por primario y 3 por secundario. ¿Lo ven así? Tengo ABC y ABC. Pero si la conexión no fuera en delta, en el secundario, no tendría cómo sacar las 3 patas por secundario. Por eso ahí quería 2 funciones. Exacto. Por eso para tener un abierto tiene que ser a partir de delta por secundario. Por eso viene de un delta a delta o de una estrella a delta. De una estrella a estrella no se puede hacer banco abierto. Y por eso ya tendría igual las 3 patas por primario y las 3 patas por secundario. De forma tal que puedo con 2 transformadores alimentar una carga trifásica. Ahora, si fuera una monofásica, sería simplemente el transformador que lleva la carga monofásica, como decía ahorita, solo sería el transformador ese que está llevando la carga monofásica. Por el otro no va a circular corriente, ni potencia ni nada. Pero ahora en este caso, si la carga es trifásica, sí entonces tendría que tener en cuenta cómo sería la distribución de las cargas, ¿no? No me voy a agobiar con el desarrollo matemático, pero al final voy a obtener entonces que los KVA de la que está instalado van a ser en los puntos 55 los demandados por la carga, ¿no? En cada transformador, en este caso porque son trifásicos, todos van a tener la misma carga, ¿no? En este caso los KVA del transformador de fuerza, fíjense que en este caso la carga es trifásica, ¿no? No voy a tener transformador de alumbrado, ¿no? El transformador de fuerza sería entonces la carga trifásica partido de raíz de 3, 0.577, la carga trifásica. ¿Ya? Repito, en este caso lo que tengo es una carga trifásica, por tanto no tengo transformador de alumbrado. Habíamos quedado en el alumbrado cuál era el que llevaba la carga monofásica. Y los otros serían los transformadores de fuerza. En este caso tengo una carga trifásica. Solo voy a tener entonces un transformador de fuerza. Ahora, ¿qué capacidad tiene que tener cada transformador de ese banco abierto? Que serían 2 transformadores, ¿no? Sería la carga trifásica que yo quiero alimentar partido de raíz de 3. Es decir, 0.577 la carga trifásica. ¿Está claro? Si cada uno puede llevar la mitad de la carga trifásica prácticamente, ¿no? Es 0.578 la carga trifásica. Prácticamente la mitad puede llevar cada uno. ¿Ya? Pues si yo tengo las 3 patas de la delta y pierdo una fase, también se considera como que hay en banco abierto, ¿no? Si tú eres ¿Cómo se pierde una fase? Si yo tengo la delta con los 3 bobinos, ¿cierto? Ajá. Y pierdo una fase. Tienes un banco cerrado y pierdes uno. Sí. Es lo que quiere decir. Sí. Pierdes un transformador completo, ¿no? Por primario y secundario pierdes un transformador. En ese caso puedes formar una abierta y seguir alimentando, por supuesto, vas a alimentar menor carga que la que tenías en el banco cerrado. Porque recuerda que en el banco cerrado la carga trifásica sería 3 veces, sí, puedes alimentar 3 veces la de cada transformador, ¿no? Ya en este caso, si le quitas uno, fíjense, en este caso que estamos hablando, bueno, estamos en la trifásica, ¿sí? En el caso de la trifásica, prácticamente no puedes alimentar toda la carga, ¿no? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si tú tienes el banco cerrado alimentando una carga trifásica, tiene que ser mayor que la que alimentas con 2. Pero realmente se hace procedimiento a la inversa, ¿no? Tienes uno de 2 y después aumenta la carga en un circuito y le colocas otro transformador y cierras el banco, ¿no? Claro. Realmente se hace así. Tú estás alimentando un circuito determinado con 2 transformadores en un banco abierto. Porque me está requiriendo más potencia más que nada. Exacto. No requiere cada 3. Pero con el tiempo va a aumentar la carga instalada en ese circuito, porque cierras el banco, como lo con otro transformador, por supuesto, vas a poder alimentar mayor potencia. Ahora, en caso de que tú dices que tengas un tercero y quitas uno, puedes seguir alimentando cargas determinadas de ese circuito. No pero igual si yo voy de espalda porque perdí una fase, el banco no va a ser capaz de subir. La carga entera, el circuito entero no va a poder. Claro. Pero puedes tener una conexión alternativa que puede alimentar una carga determinada de ese circuito. En esos casos habría que botar carga. Sí.
Tendrías que alimentar solo las cargas que no se pueden o priorizadas en algún momento. Porque a veces se hace al revés, yo lo dejo abierto y porque tengo previsto que en un futuro me va a aumentar la carga del circuito. Entonces ya cuando me aumente, lo siento. Pero igual puede ser el inverso, pero teniendo en cuenta que no puedo alimentar todo lo que tenía. La diferencia de carga, si es banco abierto o banco cerrado, en este caso, el transformador cada uno va a alimentar 0.57 la carga. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Ahora, si la carga es combinada, aquí ocurre también, si la carga es combinada, también tengo que tener presente, voy a tener, fíjense, una carga monofásica en el transformador AB y una carga trifásica en nosotros, ¿no? Igual, el transformador de fuerza es el otro, y el de alumbrado que me lleva a la carga monofásica también, ¿no? Aquí igual se demuestra, que no lo voy a volver igual con la de matemático, por igual por el diagrama empresarial, construyo los voltajes, luego las corrientes para una carga monofásica, las corrientes para una carga trifásica, teniendo en cuenta todos los ángulos de desfasaje entre ellas, y la suma fasorial de la carga monofásica más la carga trifásica me va a dar la corriente que va a demandar ese transformador de alumbrado, ¿no? O si no quiero hacer la suma fasorial, aplico la ley de los cosenos. Igual voy a obtener entonces esa corriente. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Se aplicó la ley de los cosenos y al final que voy a obtener que los KVA del transformador de alumbrado sería igual a crear la raíz de K1 al cuadrado más K3 al cuadrado partido 2 más K1 por K3. Esos serían los KVA del transformador de alumbrado. Y los KVA del transformador de fuerza sería igual que a K3 partido raíz de 3 o luego lo mismo 0.577 los KVA trifásicos. Vamos a hacer un ejercicio ahora para que vean más organizado todo esto. Pero al final este es el resumen, pero decía, yo más o menos les dije de dónde salían las ecuaciones, para no ponérselas así del aire, esas son las ecuaciones, pero vamos a decir de dónde salen. Se hace del diagrama de cada circuito, sobre todo el diagrama sería por la parte del combinado. Vamos a ver el ejercicio entonces. El lado del KVA de alumbrado, el lado del alumbrado siempre está entre ellas, ¿cierto? O puede estar en dentro. No, sí, cuando tú lo colocas entre la fase y dentro, para colocar un solo transformador, ¿entiendes? ¿Tiene que estar entre ellos? ¿Cómo? ¿Cómo alimento una carga monofásica con un Si está en transformador? estrella, tiene que estar estrella ternada, para poner entre la fase y dentro, para que sea un solo transformador. Vamos a hacer un ejercicio primero. ¿Ya está listo para copiar? Se quiere alimentar una carga trifásica. ¿Cómo? Se quiere alimentar una carga trifásica y monofásica se quiere alimentar una carga monofásica y trifásica a 240 volts desde una línea de 4160 volts. Se quiere alimentar una carga trifásica monofásica a 240 desde una línea de 4160 volts. Ajá, vamos a escribir aquí lo que es. Porque no para decirte mirar, A ver, una carga trifásica monofásica. Trifásica monofásica a 240. Desde una línea de 4160 volts. Es decir, tendría de línea, es decir, de entrada,
160 y en la carga 240. ¿No? Se conoce que la carga trifásica es de 400 kVA. K3 sería 400 kVA. Se conoce que la carga trifásica es de 400 kVA. Y la monofásica, sería K1, es de 50 kVA. ¿Ya? Seleccione el tipo de banco a utilizar. Seleccione el tipo de banco a utilizar. Seleccione el tipo de banco a utilizar, su conexión y la capacidad de cada elemento. Seleccione el tipo de banco a utilizar, su conexión y la capacidad de cada elemento. ¿Qué tenemos que ver aquí? Primero, la carga trifásica, ¿cuánto sería? 400, ¿no? kVA, y la monofásica 50. ¿Cuál es más grande ahí? Entonces, ¿qué banco sería el recomendado? ¿Abierto o cerrado? Abierto. No, cerrado. Cerrado, porque la carga trifásica es mayor que la monofásica. Partimos de eso. Como la carga trifásica es mayor, lo recomendado sería un banco cerrado, ¿no? Partimos de ahí ahora. ¿Qué tipo de conexión tendría el transformador TX? Teniendo en cuenta lo que tengan disponible. Dice 4.160 volt y 240 es lo que demanda la carga, ¿no? ¿Qué conexión ustedes recomendarían a ver, fíjense? Si es un delta, el voltaje de línea igual al voltaje de fase, ¿no? Y tendría que tener por primario 4.160 volt, ¿no? ¿No? No sé. A la hora de proponer tienen que analizar eso primero. Dice que tengo disponible 4.160 de línea, ¿no? La línea tengo 4.160 volts. Ahora, o pudiera tener ese mismo voltaje en la fase, o ese voltaje partido de raíz de 3, ¿no? Así. ¿Entiende lo que digo? Me dice que tengo 4.160 de línea. Yo tengo que conseguir un transformador ahora y proponer la conexión. Si yo propongo uno en delta por primario, ¿cuánto tiene que ser el voltaje de fase por primario? Que por supuesto va a ser el voltaje de cada transformador del banco, ¿no? Si es delta, el voltaje de línea no es igual al voltaje de fase. ¿No? El voltaje de línea sería igual al voltaje de fase. Pero si voy a proponer entonces 1 entre por primario, ¿cuánto sería el voltaje de fase? El voltaje de línea por el Entre raíz de 3. Porque el voltaje de línea es raíz de 3 por el de fase. Entonces el de fase sería de línea partido de raíz de 3, ¿no? ¿Y cuándo sería más pequeño, no? ¿Entiendes lo que les digo? Entonces sería el triángulo. Es. Lo más recomendable es el triángulo, porque tenés 240 por el secundario y 2.400 creo que me daría por primario, ¿no? Y sería un transformador entonces de 2.400, 240. Ahora, si coloco delta por primario y delta por secundario, sería de 4.160 a 240, un transformador más grande, ¿no? Es que esa es duda, porque yo, si sé que ya es triángulo, es porque yo necesito disminuir el voltaje de... Sí, pero ahora nosotros también lo vamos a disminuir, lo que el transformador va a ser más grande, porque lo que ahora tú tienes aquí, disponible una línea que aquí tiene 4.160, ¿no? Y tú quieres en la carga, vamos a hacerlo de alguna manera, 240. Aquí entre líneas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si tú seleccionas delta, tiene que tener aquí entonces, en cada fase, 4.160. Ahora, sin embargo, si pones una estrella, ¿cuánto va a tener en cada fase? Si colocas una delta tendría que tener 4.160 partido de 240 por secundario, ¿no? ¿No? ¿Todos lo ven? Si pongo delta, el voltaje de línea tiene que ser igual que el de fase. Así que cada transformador
tiene que ser de 4.660 por primario. No me sirve. Podría ser una opción, pero es más grande, que si tú lo colocas uno en estrella, por primario y este por secundario, ¿cuánto sería el del primario si colocas una estrella? 2.400 todos. Exacto, lo que serían 4.160 partido de raíz de 3, ¿no? Y esto me da 2.400. En este caso tendría un transformador entonces de 2.400 a 240, entonces más pequeño que en el otro caso. ¿Entiendes? No es que no se pueda, pero fíjate que este es mucho más grande que estos. ¿Está claro lo que les digo? No quiere decir, ya les digo, que no se pueda con 3 transformadores de este tipo. Pero si tengo una posibilidad más pequeña, por supuesto sería más económico, ¿no? ¿Está claro? Todos entendieron por qué hay menos en una estrella, porque si el voltaje de línea es raíz de 3 veces de fase, por tanto el de la fase, que es de cada transformador, sería el de línea a partir de raíz de 3, ¿no? ¿Está claro ya? Sí, usted lo elige netamente por un tema de eficiencia, de bajar el tema de. Al final, el nivel de transformador. exacto. Los dos al final son de bajada, ¿no? Claro. Pero este es mucho más pequeño que este y más económico. Claro. Pero no quiere decir que no se pueda con el otro. Claro. Pero sí o sí tengo que dejarlo en delta por el reloj para mantener Para el mantener nivel los del 240. Que es lo que me está demandando la carga. Cuando la carga te dice que es a 240. Porque si no, tendría que decir los 240 partidos de los de 3 por el lado secundario. Exacto. Porque yo voy a tener, fíjense, la carga me dice que me demanda 240. Si yo tengo una carga de 240 y una fuente de 4.660, tengo que poner un transformador un banco de transformadores en el medio para inventar la combinación de las cargas monofásicas y trifásicas esas. Tengo la posibilidad de coger el banco. Lo pongo lo más pequeño posible para que sea más económico, ¿no? Ahora quizás en la práctica, en lugar de tener este, tengo 3 de esto ya y no tengo que comprar este. Ya entonces, por supuesto, formo el banco con lo que tengo, ¿no? Pero si tengo la posibilidad de seleccionarlo y comprarlo desde cero, pues compro más barato, ¿no? Claro, es como el ideal. Claro, porque es más económico, más por el tema de economía que otra cosa, ¿no? Pero como les digo, si yo en lugar de tener que comprar, ya tengo los 3 en el patio de la empresa, los 3 grandes, pues se forma con el grande y no hay que comprar los productos, los otros más pequeños. Pero si tengo la posibilidad de partir de cero, no son los más económicos, ¿no? Lo que sí tengo que tener presente es que la carga tiene que llegar a los 240, ¿no? Que es lo que me está demandando. Eso sí no puede. Ya, la otra que me pregunta es qué sería. Ya un banco cerrado, conexión estrella delta. Los KVA de cada transformador, por supuesto. Si voy a formar el banco, tengo que saber de cuánto sería cada transformador porque voy a llevar carga combinada, ¿no? Tengo carga monofásica y carga trifásica, ¿no? ¿Cómo determinaría eso? Porque el voltaje de línea es de 3 veces de la fase, ¿no? Y un transformador es una fase. Tú vas a colocar un transformador por cada fase. Y lo que tú vas a obtener del transformador, de un transformador solo, es el voltaje de fase. Ya cuando tú lo colocas en el banco, el voltaje de ese transformador, de cada transformador es de fase. Y los de línea serían los que vienen del sistema, para decirlo de alguna manera. Exacto. Un banco trifásico cerrado, la carga del transformador de alumbrado sería 2/3, la carga monofásica más 1/3 de la trifásica. Y de los transformadores de fuerza, los otros dos, sería 1/3 de cada uno cuadrado más carga cuadrada más cada uno por K3. Este sería el carga de los transformadores de fuerza y este sería el carga del transformador de alumbrado. Porque tenemos la carga combinada.
Y después esas potencias se suman, ¿no? ¿O qué no se puede? Se suman para calcular la del banco, si Claro, sería. sí. ¿Ya? ¿Cuánto les dio los caballos de alumbrado? A mí me dio al cabea de la combinada, el 2/3 cada uno más 1/3 por cada Ese sería los caballos del transformador de alumbrado. Sería el transformador que se le va a colocar que la carga monofásica y además va a llevar una parte de la trifásica, ¿no? No sé si está bien, pero 166.666 puntos. 76.6 kVA. Sí. Sí. Profe, el de fuerza, que es el KVA de fuerza, de 1/3 por la raíz cuadrada, la última es K1. Por K3. Ay, que falta. Por K3. Gracias. ¿El K3 es igual, el último, igual al cuadrado? ¿O solamente No, solo el producto. los últimos dos? Sí, No son solo al cuadrado. Solo el producto. 142. 142.4, exacto. ¿Todo les quedó claro ese? Si alguien quiere que hacer una pieza larga, o todos lo hicieron. Es solo sustituir aquí los KVA transformadores de un lado de 1/3 por K1 más 1/3 de K3. Y el después es 1/3 de K1 al cuadrado más K1 más K3 al cuadrado más. Vamos a hacerlo para que quede ya. En el caso ¿Cuánto me de dio que? este es 142 como bueno. los KVA del transformador de alumbrado. Sería 2/3 de K1 más 1/3 de K3, ¿no? Sería 2/3 de K1 que sería 50, ¿no? Más 1/3 de K3, 400, ¿no?
¿Cuánto me dijeron que le daba esto? 166,67. 166.67 kVA. Ahora, los kVA del transformador de alumbrado, o de los dos transformadores de alumbrado, porque tenemos un banco cerrado, van a ser dos de fuerza entonces y uno de alumbrado, ¿no? Esa sería la raíz, no, un tercio, ¿no? Un tercio lo multiplica a la raíz de K1 al cuadrado más K3 al cuadrado más K1 por K3, ¿no? Ese sería un tercio de la raíz de K1 al cuadrado, que sería 50 al cuadrado más 400 al cuadrado más 50 por 400, ¿no? ¿Cuánto nos dio eso? Ese da 142.400.06. 142.400. Fíjense en este caso, el de alumbrado o alrededor, 166.7 y el de fuerza, los de fuerza, 142. Fíjense que siempre el de alumbrado es mayor que los de fuerza, ¿no? Es lo que les dije que tenían que tener en cuenta siempre. ¿Ya? ¿Dudas ahí? Vamos a hacer otro capítulo. Bien. ¿Están listos ya? Bueno, terminen de... Pues entonces la duda, pero no hay que sumar después esas potencias para saber como la potencia total de la instalada. instalada. Es una instalada, sí, ¿no? No es KVA la pregunta. Al final tú tienes que tener, esa es los KVA de cada transformador, ¿no? Porque tú tienes que tener después la capacidad instalada en el banco entero, ¿no? Pero yo sumo eso más eso por un trigo por 3. No, por 3 no, ahí tendrías 2 de fuerza y 1 de alumbrado. Después de que el de fuerza es el que lleva la carga monofásica y los otros dos llevan solo es decir, uno va a llevar la monofásica y parte de la trifásica. Y los otros dos son los de fuerza que llevan la trifásica. Vas a tener 2 de fuerza y 1 de alumbrado. Porque el banco es cerrado. Si el banco fuera abierto, puedes tener 1 de alumbrado y 1 de fuerza. Entonces me quedé con un banco de 450 kilos. A ver, aprox. Fíjate, en este caso, no sé si en el PowerPoint le puse de alguna manera cuánto tendrías que sobredimensionar el banco, o sobredimensionar, no, instalar el banco para alimentar esa carga combinada. Tiene 451.47 ahora. ¿Ah? Tiene 451.47 ahora. 150 como así. ¿Ya? ¿Podemos seguir? Creo que sumé, pero que sumé 2 veces el de fuerza. El de fuerza y uno el de alumbrado. ¿Yo? No sé. ¿Cómo tengo 100? ¿Cuánto tengo? Ah, En otro ejercicio. Se tiene un banco abierto, aquí dicen ya que es abierto, ¿no? Se tiene un banco abierto con las capacidades siguientes: 200 kVA y 100 kVA. Fíjense, en un banco abierto solo tengo 2 elementos, ¿no? 200 kVA y 100 kVA. Repito, se tiene un banco abierto con las capacidades siguientes: 200 kVA y 100 kVA. Punto seguido. Calculen la carga trifásica y monofásica que pueden entregar
calcule la carga monofásica y trifásica que pueden entregar, más o menos que se pueden entregar, no, que pueden abastecer, ¿no? Sin que se sobrecargue ningún elemento. Aquí lo tenemos al revés, tenemos entonces dos transformadores formando un banco abierto, uno de 200 y uno de 100, ¿no? Me están preguntando, esos dos transformadores, ¿cuánto sería la carga que pueden abastecer monofásica, ¿no? O trifásica? Es decir, una carga combinada que puede alimentar ese banco abierto, con un transformador de 200 kVA y otro de 100. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar aquí? ¿Cuál sería el transformador de alumbrado y cuál sería el de fuerza, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el de alumbrado? El de 100. No, El de 200, porque recuerden que el de alumbrado siempre es mayor, ¿no? El de alumbrado sería el 200 y el de fuerza sería 100, ¿no? Sí. El banco es abierto, ¿no? ¿Ven el banco abierto? Una carga combinada. Ya aquí tendría la capacidad, aquí tendría los kVA de alumbrado y los kVA de fuerza, ¿no? ¿Qué me están pidiendo? K1 y K3, ¿no? ¿Cómo podría ser entonces ahí? Por aquí yo puedo poner K3 en función de los, ¿sí? En función De los 100. de los 100, ¿no? Y con este valor sustituirlo aquí y calcular K1, ¿no? ¿Está claro? Aquí es al revés. No me dice, no me dan la carga, lo que me dan son los transformadores. Con esos transformadores, ¿hasta cuánto pueden abastecer? Sí. Sí. ¿Cuánto nos dio K3 primero? 173.205. Exacto. ¿Cuánto nos dio cada uno?
Pero eso estamos por. Ah, Eso estamos. Perfecto. sí. Nos da 15.16. Le va a dar dos soluciones, una Sí. negativa que no se tiene en cuenta y la otra. Ah, solo iba a preguntar. 107.04. Ah, sí. Ahora sí, caché. Sí, por supuesto, y le va a dar dos soluciones, una que no tiene sentido, la negativa, entonces la otra es la que tomamos. Ya. Correcto. ¿Cuánto le da, profe? 107.04. ¿173.35? 107.04. 107. Cada uno, ¿no? Sí. Al medio 107.04. Bueno. ¿Cuáles son los dos valores que le dio? No, solo no me el otro ni lo copié. ¿El otro cuánto era? No, este promedio negativo, el que me da positivo es 107.04. Ah, ya. Sí. El K3 me dio 173,21. El K3, Sí. 173.21. Está la posición.
La segunda ecuación se hace con el 200, tomando 200, ¿cierto? ¿Cómo? La segunda sería K1 al cuadrado me queda más 173.2 por K1 menos 30.059 igual 0. ¿Pero cuál es el valor de KBA, TA que toma del alumbrado? ¿Cómo? El K1. Sí, el del alumbrado sería 200 kVA y el de fuerza 100. No sé qué estoy haciendo esto. No sé, a lo mejor yo lo que me equivoqué. No creo. No espero que sea yo. ¿Por qué no lo hacemos a manito? ¿Cómo con manito? Si lo puedes hacer a manito. Igual se va. Mala elección de palabras. Esto lo puedo evocar, ¿no? Sí, No, igual si lo quieres hacer a mano, lo puedes hacer a mano. No es. A ver, lo que 200 y 100, ¿no? 200 kVA sería el transformador de alumbrado, ¿no? Y el otro era 100, ¿no? 100 kVA. El transformador de fuerza. ¿No así? En el caso del transformador de fuerza, ¿qué puedo determinar? Que K3 sería igual a raíz de 3 por los kVA del transformador de fuerza, ¿no? Sí. Sería raíz de 3 por 100, ¿no? Esto me da 173.2 kVA, ¿no? Este sería K3. Ahora lo que tengo que hallar el K1 en la otra ecuación, ¿no? Me quedaría entonces 200 al cuadrado, eso es lo que kVA del transformador de alumbrado, ¿no? Sería igual a K1 al cuadrado más 173.2 al cuadrado partido 3 más 173.2 por K1. Partido 3, ¿no? Ahí dice Dios. No, partido dos. Dice Dios. Partido 2. Partido 2. Ah, puede ser ahí. Vamos a verificar lo que no va a ser esa buena ecuación. Pues no, está mal aquí. Es partido 3, perdón. Aquí. No, quizás de verdad, eso. Sí. No, eso no me da. Yo lo que hay en PowerPoint parece que te lo puede verificar si PowerPoint está mal, porque ya lo verificaron lo que no va a hacer, siempre que lo copié yo mal, porque estaba mal en el PowerPoint. Y a mí me parece que puede eliminar. Ah, yo no. Sí, lo tengo yo por ahí. Está bien el PowerPoint, fui yo cuando lo copié aquí. Es K1 al cuadrado, más K3 partido 3, más K1. Fui yo cuando lo copié por allá para acá. Ya entonces sí les da bien, ¿no? El problema era el 3. A mí me dio 107.04. Cada uno sería 107.04. A ver. Sí. Dudas hasta aquí.
otro, pero me parece que es más interesante yo hablarle de la... Después lo otro yo se lo voy a dejar en los ejercicios que les dije que le voy a dar a todo el transformador, les pondría el que queda. Pero bueno, básicamente sería determinar cuando la carga monofásica es mayor que la trifásica, ¿qué tipo de banco recomendado hacer? Abierto, ¿no? Si la carga monofásica es mayor que la trifásica, se recomienda abierto. Si la trifásica es mayor que la monofásica, se recomienda cerrado. Siempre el transformador de alumbrado va a ser mayor que el de fuerza. Y según el tipo de banco que sea la carga, va a ser entonces la distribución de cada, es decir, el valor de los kVA de cada transformador, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, voy a compartir el otro... que como un caso particular de transformador, pero me parece interesante, como va a ser la última clase de transformador hoy, que también tengan una idea de autotransformadores. 107.043. Sí. Pero, De todas formas, el PowerPoint estaba bien puesto, ¿entiendes? Fue aquí cuando lo pasé de allá para acá que puse un toque. Ya, lo he visto entonces. Ya. Bueno, ¿qué les decía? Para terminar la parte del transformador, que lo vamos a terminar hoy, me parece interesante hablarles también de los transformadores de múltiples de Banado y los autotransformadores. Para que también tengan una idea cuando se enfrenten hoy en un autotransformador o un transformador de múltiples de Banado, qué cosa es prácticamente. En el caso del autotransformador también lo vamos a ver, no sé si lo doy yo después del accionamiento, como una aplicación del autotransformador en el accionamiento de la máquina de corriente alterna. Si una forma de variar el voltaje de el arranque puede ser utilizar un autotransformador. Pero bueno, de forma general vamos a ver qué cosa sería un transformador de múltiples de Banado. Eso serían las preguntas de hoy. En este caso sería entonces un transformador de múltiples de Banado, el nombre me lo está diciendo, ¿no es así? Tendría entonces, en lugar de tener un devanado primario y un devanado secundario, puedo tener por el secundario dos devanados secundarios, de forma tal que yo pueda alimentar dos circuitos con el mismo transformador, ¿no? Puede tener unión eléctrica o no puede tener unión eléctrica, los dos, creo que puse una conexión acá, sí, un solo, el mismo núcleo, un solo transformador, pero en el secundario, en lugar de tener un devanado, tendría dos devanados secundarios. ¿Qué me facilita eso? Poder alimentar dos circuitos independientes como está representado aquí. Tendría que tener entonces, por ejemplo, se usa mucho los sistemas eléctricos también para alimentar circuitos independientes. Es más económico tener en un solo núcleo dos devanados que tener dos transformadores independientes con dos circuitos. Porque sería por un solo núcleo, una sola pérdida de núcleo, y voy a tener igual dos circuitos independientes alimentados con el mismo transformador. En una aplicación del transformador de múltiples devanados, sobre todo los sistemas eléctricos se usan para alimentar circuitos independientes con el mismo transformador. Básicamente es el mismo transformador con las mismas leyes y principios del transformador de dos devanados y un monofásico como ustedes vieron. Ya les digo, el principio de funcionamiento serían las mismas, así como las relaciones entre las tensiones primarias y secundarias, ¿sí? De forma tal que es el mismo transformador, lo que les estoy diciendo. Puedo ser más económico con el mismo núcleo, tener dos circuitos independientes que tener dos transformadores independientes para alimentar los circuitos. En este caso lo que tengo que tener en cuenta, esto es lo que decía, que sería más económico tener uno solo que tener uno dos. Desde el punto de vista del circuito equivalente, sí tengo que tener en cuenta que sería de esta forma. Recuerden que en el caso de un transformador de solo dos devanados, tendría por acá devanado primario y sería solo una Z equivalente, ¿no? Recuerden cuando vimos el circuito equivalente del transformador monofásico de dos devanados, voy a tener entonces la Z equivalente del primario, la Z equivalente del secundario, y ese sería un circuito equivalente de qué tipo. El exacto. No, el exacto tiene la gama manifiestación. Ese es el aproximado. El aproximado. No, ese es el perdón, es simplificar. Sí, porque Que estaba utilizar pérdida de núcleo. exacto, le quitaba la gama de monetización y el simplificado es el que está representado aquí. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta ahora? Que voy a tener, además de un devanado secundario, voy a tener dos. Por eso tengo Z equivalente 2 y Z equivalente 3. ¿Ves? Como pueden ver ahí. Por eso sería entonces un transformador de múltiples devanados. Ahora que se cumple ahí, fíjense, fijándose por el circuito equivalente, voy a tener el voltaje 1, a que sería igual, creo que le puse las relaciones de las corrientes. En este caso, ¿qué voy a tener? La
la corriente 1 como la suma de la corriente y 2 prima y 3 prima. Sí. ¿No? En el caso del transformador de 2 devanados, la corriente I1 era igual a la corriente I2 prima, recuerden, ¿no? Que utilizábamos ese circuito para calcular el porcentaje de regulación de voltaje. ¿No? En este caso voy a tener entonces dos circuitos secundarios, por tanto voy a tener un circuito equivalente donde la corriente I1 va a ser igual a I2 prima más I3 prima, ¿no? ¿Por qué le digo el prima? Porque recuerden que cuando trabajamos con el circuito equivalente tenía siempre referir uno de los dos devanados, ¿no? Porque estoy representando eléctricamente el transformador, pero en realidad no están unidos eléctricamente de devanado primario y secundario, ¿no? Si yo lo voy a hacer un circuito que equivale a todos los principios físicos que ocurren en el transformador, tengo que referir un lado al otro, ¿no? Como si yo viera desde el primario los parámetros del secundario, o como si viera desde el secundario los parámetros del primario, ¿no? Entonces no tiene sentido poner en un solo circuito eléctrico los dos en sus propios devanados, ¿no? Porque realmente no es así. Y en este caso tengo que tener en cuenta que voy a tener entonces dos devanados secundarios, por tanto los dos tendría que referir a primario en caso de dibujar un circuito equivalente referido a primario, ¿no? O alta. Si lo voy a dibujar referido a baja, esos dos se quedarían tal cual, tendría que entonces referir primario y secundario, ¿no? ¿Está claro? Pero lo que tengo que tener en cuenta diferente en este caso, cuando es de múltiple devanado, que voy a tener dos secundarios, por tanto voy a tener dos impedancias equivalentes de secundario, y que el circuito equivalente va a ser así. Entonces voy a tener entonces una relación de transformación para este devanado y una relación de transformación para el segundo, ¿no? Porque si voy a tener diferentes voltajes, va a tener incluso diferentes números de vueltas. No tiene por qué ser la misma relación de transformación, ¿no? Es la diferencia que voy a tener en este caso, porque voy a tener dos devanados secundarios con tres números de vueltas. Entonces voy a tener vueltas del primario, vueltas en un devanado secundario y vueltas en el tercer devanado, ¿no? ¿Verdad? Cuando lo voy a realizar entonces, bueno, por supuesto, las ecuaciones se cumplen estas mismas, ¿no? En el caso del voltaje por primaria, aplicando las leyes de Kirchhoff y leyes de Ohm en ese circuito equivalente que tengo ahí, el devanado primario V1 que sería igual a la corriente I1 por la Z equivalente 1, ¿no? Más la FG1. Recuerden que la FG1 entonces, ¿a qué sería igual la FG1? Fíjense por el circuito equivalente. Sería igual a la corriente 2' por la Z equivalente 2 más V2', ¿no? O lo que es lo mismo, a la corriente 3' por la Z equivalente 3 más V3', ¿no? ¿Lo ven ahí? Pero fíjense que después que tengo el circuito equivalente, aplico igual leyes de Kirchhoff y leyes de Ohm, pero con la particularidad que este circuito va a tener entonces dos voltajes de salida, un voltaje V2 y V3. ¿Está claro? ¿Qué tengo que tener presente también a la hora de determinar los parámetros del circuito equivalente? ¿Cuáles eran las pruebas que se realizaban para determinar los parámetros del circuito equivalente? Exacto, eran dos test fundamentalmente, dos pruebas. La prueba del circuito abierto y la prueba de cortocircuito, ¿no? ¿En qué consistía la prueba del circuito abierto? El nombre lo estaba diciendo. Alimento entonces por baja. Generalmente se recomienda aplicar, alimentar por baja y dejar abierto alto para que circule la mayor corriente de magnetización. En estas condiciones mido corriente, voltaje y potencia y voy a determinar qué cosa con la prueba del circuito abierto, los parámetros de la rama de magnetización, es decir, que es DC y N, ¿no? En este caso, como yo alimentaba por alta, es decir, no circulaba corriente porque estaba abierto el otro devanado. Si no circula corriente para el otro devanado, la impedancia equivalente puedo despreciar entre 1 y X1, solo me quedaría como R6 y XN. Y con esta prueba entonces del circuito abierto determinaba entonces los parámetros de la rama de magnetización. ¿Y cómo determinaba los parámetros de la Z equivalente? Con la prueba de cortocircuito, ¿no? ¿Cómo se realizaba la prueba de cortocircuito? La de voltaje, la del circuito abierto se aplicaba voltaje nominal, recuerden, ¿no? Se aplicaba voltaje nominal por secundario, o por baja, perdón, dejando abierto el otro devanado. En la prueba de cortocircuito, el nombre nos lo indica también. Aquí alimento por alta y cortocircuito baja. De esta forma entonces igual mido corriente, potencia y voltaje, pero lo que voy a determinar con la prueba de cortocircuito serían los parámetros R equivalente y X equivalente, bueno, Z equivalente de forma general, ¿no? Sin embargo, con el circuito abierto determino entonces los parámetros de la rama de magnetización. En este caso, ¿qué pasa? Tengo tres devanados, uno de alta y dos de baja, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Tengo que para realizar la prueba de cortocircuito tengo que tener presente que tengo que dejar el tercer devanado abierto. Fíjense, en el primer caso,
estoy aplicando voltaje por el devanado N1, ¿no? Ah, en esta prueba, ¿qué corriente es la que circulaba? ¿Recuerdan? La corriente nominal. Se aplicaba un voltaje reducido y se iba aumentando paulatinamente hasta que circulara la corriente nominal, ¿recuerdan? ¿No? Por eso en esta prueba se medía, en la de cortocircuito se medía la corriente, la potencia, la pérdida de cobre o las pérdidas eléctricas porque circulaba la corriente nominal. Y con la prueba de circuito abierto se obtenían las pérdidas magnéticas nominales porque se aplicaba el voltaje nominal. En caso de que no se utilizara voltaje nominal y corriente nominal, había que hacer una regla de 3, ¿recuerdan? Cuando hacíamos esos ejercicios. Si querían tener los parámetros nominales de pérdida, ¿no? Si la prueba se hace como se ha recomendado, aplicando el voltaje nominal en el circuito abierto y circulando la corriente nominal en la de cortocircuito, obtengo en cada prueba pérdidas nominales magnéticas y pérdidas nominales eléctricas, porque circula la corriente nominal y el voltaje nominal. Si no se hace en esas condiciones, tendría que ser con una regla de 3, porque recuerden que las pérdidas magnéticas varían proporcionalmente al voltaje y las pérdidas eléctricas varían proporcionalmente al cuadrado de la corriente. La magnética al cuadrado del voltaje y las eléctricas al cuadrado de la corriente, ¿no? Entonces en este caso lo voy a tener 3 devanados en lugar de 2. ¿Cómo serían las pérdidas entonces? En el primer caso estoy alimentando el devanado primario, cortocircuitando N2, pero fíjense que N3 estaría abierto, ¿no? ¿No lo ven? Sí. Alimento entonces por N1, cortocircuito N2 y dejo abierto N3. En este circuito entonces lo que tengo es el circuito equivalente, ¿no? Sí. Porque aquí ahora está abierto como si no existiera. Que voy a obtener con esta prueba entonces la Z equivalente 1 y la Z equivalente 2, ¿no? Sí. Sí, pero como porque esta es como que no existe porque está abierta, ¿no? Ahora, sin embargo, en el medio, fíjense que voy a tener, alimenté igual por N1 por primario, pero cortocircuito N3 y está abierta N2. En este caso que tengo, esto como si no estuviera, ¿no? Que voy a tener impedancia equivalente entre 1 y 3. ¿No? Recuerden que en el otro caso tenía la Z equivalente, que era la suma de R1 más R2' más las J de X1 más X2', ¿no? En este caso voy a obtener el equivalente entre 1 y 3, en la del medio, y en la primera el equivalente entre 1 y 2. Se hace como por parte. Exacto, tengo que hacerlo 3 veces porque tengo 3 devanados. Ahora, en el último caso, fíjense, estoy aplicando voltaje por el devanado 2, cortocircuitando el devanado 3 y dejé abierto el devanado 1. ¿No? ¿Qué voy a obtener entonces en este caso? Fíjense. Aquí tendría entonces la impedancia equivalente 2, 3. ¿No? Ahora, recuerden siempre que los parámetros que se obtenían de esas pruebas estaban referidos al lado por el cual se medían, ¿no? Recuerden, en el caso de la prueba del circuito abierto se recomendaba realizar por el lado de bajo voltaje. Por tanto, los parámetros que yo obtenía estaban referidos a bajo voltaje, ¿no? Si yo voy a dibujar un circuito equivalente referido a bajo, eso ya estaba referido, ¿no? Pero si voy a dibujar un circuito equivalente referido a alto, eso tenía que referirlo, ¿no? ¿Cómo se refería? Multiplicando por A cuadrado, ¿recuerdan? Ahora, en el tercer caso, que estoy alimentando por N2, cortocircuitando N3, dejar abierto N1, estoy midiendo por bajo, ¿no? Y en los dos casos primeros, estaba alimentando por alta. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que estos parámetros iban a estar referidos a alta y estos van a estar referidos a baja, ¿no? ¿Está claro? Es lo que tengo que tener en cuenta siempre por lo que estoy midiendo. Si yo mido por baja, obtengo los parámetros referidos a baja. Si mido por alta, obtengo los parámetros referidos a alta, ¿no? ¿Está claro? No se preocupen, eso yo les pongo de dónde salen las cosas, pero no es para que tengan que hacer ustedes demostrarlo. Solo para que sepan de dónde salen. La proporción de transformación siempre se va a ver en relación al devanado, digamos, que estoy sería el que estoy introduciendo con el que estoy, digamos, cortocircuitando. Sí. Sí, en este caso la prueba de cortocircuito se hace así: tú alimentas por un devanado y el otro lo cortocircuitas, ¿no? Pero que en este caso, como tienes 3 devanados, el tercero tienes que dejarlo abierto. Pero vas a obtener la impedancia equivalente de los dos que están realizando la prueba. Por ejemplo, en este caso, vas a obtener, en el primer caso, vas a obtener la impedancia equivalente 1, 2. Pero la va a variar. La va a ir variando dependiendo de los devanados. Dependiendo del devanado, sí. Entonces yo hago la relación entre el que estoy, digamos, en el caso de cortocircuitando con el que estoy introduciendo, y si es del circuito abierto, en el que estoy
Prueba de circuito abierto con el que tengo abierto, con el que estoy introduciendo. Ya, Exacto. El otro está abierto, el otro como no existe en esa prueba, el otro no está. ya. Porque estaría abierto, eso no lo tienes en cuenta. Pero lo que tienes que tener en cuenta es por dónde vas a obtener esos parámetros. ¿Entiendes? Por ejemplo, en el primer caso, voy a tener la Z equivalente 1, 2. ¿No? Porque voy a tener el 3 abierto, el 3 como si no existiera, ¿no? Que en el primer caso no está representado. Esa sería la Z equivalente 1 más la Z equivalente 2, ¿no? Por supuesto, estoy alimentando por N1, por alta. En este caso, los parámetros los voy a obtener ya referidos a alta, ¿no? Porque estoy alimentando por alta y dejé abierta en ese caso N3. Ahora, en el segundo caso, dejé abierta N2, el devanado 2. Voy a hacer entonces entre el 1 y el 3. ¿No? La impedancia que voy a determinar sería la impedancia 1, 3, que sería igual a la Z equivalente 1 más la Z equivalente 3, ¿no es así? La 2 no existe ahí porque lo dejé abierto. Ahora, en este caso sigo alimentando por alta, ¿no? Por tanto, esos parámetros también van a estar referidos a alta, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa en el tercer caso? En el tercer caso, tengo abierto 1 y estoy alimentando por 2 y cortocircuitando 3. Ahí voy a obtener los parámetros 2, 3, ¿no? Los parámetros 2, 3, pero en este caso tengo que tener en cuenta que esos parámetros los estoy midiendo por baja, ¿no? Porque fíjense, el 1 está abierto. El 1 como si no existiera. Ahí estoy haciendo entre el 2 y el 3. Los dos están por baja. Por tanto, voy a obtener entonces la impedancia equivalente 2, 3 referido a baja, ¿no? ¿Qué tengo que hacerle después? Referido a alta, afectándolo por quién? Por la relación de transformación, ¿no? ¿Está acá? Después, si voy a igualar el circuito equivalente referido a alta, esos parámetros tengo que afectarlos por la relación de transformación. ¿Está acá? ¿Y qué relación de transformación? Entre 1 y 2. Porque las mediciones las hice por el 2, ¿no? ¿Está acá? Estoy refiriendo a la primaria. Que tengo que tener en cuenta aquí que van a ser 3 impedancias equivalentes que una va a influir en la otra. Porque igual van a estar las 3 en el mismo circuito equivalente, ¿no? ¿Está acá? Solo para que tengan conocimiento cuando se hable de transformadores de múltiples devanados, de qué es lo que están hablando. Porque sobre todo el sistema lo pueden encontrar, por eso no se lo estoy... El otro esquema sería el autotransformador, ¿no? En el caso del autotransformador, básicamente sería un solo devanado que tiene una conexión eléctrica, ¿no? Sería básicamente lo mismo. Lo puse acá, yo sé que me está mirando de nuevo, es rápido, no se preocupen, todavía estamos en tiempo. Sería aquí un solo devanado unido eléctricamente. Aquí va a haber entonces conducción y inducción, ¿no? Realmente el principio de funcionamiento del transformador es inducción, pero aquí como vamos a tener unión eléctrica también va a ser conducción, ¿no? Pero básicamente voy a tener un solo devanado que se va a conectar de esta manera, así como está aquí. Esas son las aplicaciones que me decían justamente. Aquí voy a tener un transformador con un solo devanado que se va a conectar de esta manera, ¿no? Voy a tener un devanado común y un devanado en serie, como se conoce. Este devanado sería serie y un devanado común. Al igual que los transformadores tradicionales, voy a tener autotransformadores de subida y autotransformadores de bajada, ¿no? ¿Qué significa que sea de subida? Que voy a obtener a la salida mayor tensión que la que tengo en la entrada. Y en el caso de un autotransformador de bajada, voy a obtener a la salida menor tensión que la que tengo en la entrada. Lo mismo que ocurre en un transformador normal. Pero en este caso, que les decía, voy a tener entonces un solo devanado dividido en dos con uniones eléctricas, lo coloco así como está representado en la figura. Primero, en este caso que es de bajada, cuando no tiene carga, recuerden que si no tiene carga conectada, lo mismo que pasaba en el otro, para acá no circulaba corriente y solo circulaba la corriente de magnetización, ¿no? Lo mismo que ocurría en el otro. En este caso igual van a existir dos fails, ¿no? Es lo que decía, el de bajada y el de subida. En el caso del de bajada solo, al no tener carga, el volteo V1 va a ser aproximadamente igual a la FEN1, ¿no es así? Igual que vimos en el caso anterior, no había en el transformador tradicional. Y la FEN, recuerden la expresión de la FEN del transformador, la FEN que se inducía que era igual a 4.44, la frecuencia por el número de vueltas por el flujo máximo, ¿no? En el caso de la FEN E1, sería el número de vueltas que implicaría el número de vueltas de devanado serie más el número de vueltas de devanado compensador, ¿no es así? Sin embargo, la FEN 2 sería igual 4.44 la frecuencia por el número de vueltas, cual implicaría solo el número de vueltas de devanado de abajo, ¿no? Entonces, la relación de transformación, ¿cómo me quedaría? Que sería igual a NS más NC partido NC, perdón, ¿no? Es decir, en este caso es mayor que 1, por tanto se ve que el transformador sería de bajada, ¿no? Porque me da menor que 1 la relación de transformación.
Lo mismo pasaría entonces cuando le coloco carga. Cuando le coloco carga, ¿qué pasaba? Circula la corriente. Esa corriente que hacía, que tenía asociado un campo magnético, ¿recuerdan? Esas líneas de fuerza de campo magnético trataban de disminuir, se oponían al flujo principal, y para evitar que disminuyera el flujo principal, que hacía aumentar la corriente por primero en una componente IC, ¿recuerdan? Aquí ocurre lo mismo. Lo que en este caso esta componente IC, mira por dónde va a circular, por el devanado, recuerda que arriba se denomina devanado serie y el de abajo devanado común. Aquí circularía entonces la corriente IC por el devanado común, de forma tal que la corriente I2 sería igual a la corriente I1 más la corriente IC. Pero fíjense que sería igual a la corriente entonces más vuelta para contrarrestar esa subida. Y de forma tal que voy a obtener entonces el circuito, la relación de transformación que le mostramos. En el caso que fuera entonces un transformador de subida, que no se lo puse más adelante, son las relaciones que se establecen entre esas corrientes que mencionaba. Pero bueno, la idea, esta parte yo no se la voy a evaluar, solo quería mencionarle el autotransformador para que si en algún momento en la parte del sistema, cuando empiezan a trabajar, le mencionan que pasa un autotransformador, se den cuenta que sería incluso de un transformador tradicional se puede lograr con una conexión eléctrica hacer un autotransformador, ¿no? Porque fíjense la conexión que tenía en el caso del circuito que les mostré. Tendríamos aquí un solo devanado. Si yo tengo un transformador tradicional con una conexión determinada, yo puedo hacer un autotransformador, ¿no así? Y aplicarlo, como les decía, tienen aplicación en los sistemas eléctricos de potencia, sobre todo para cuando hay diferentes niveles de tensión, pero solo se recomienda para determinadas relaciones de transformación, sino para todas las relaciones de transformación. Pero tienen aplicación en los sistemas eléctricos de potencia y, como les decía, en el accionamiento de las máquinas asincrónicas, para poder variar en el arranque, variar los niveles de tensión de arranque, se puede utilizar también otro transformador. Era solo para que al menos supieran en qué consistían cuando en algún momento ya con su vida como ingeniero, que Dios quiera sea exitosamente, cuando le hablen del transformador sepan de qué están hablando. ¿Sí? ¿Por qué en un poco de autotransfo los terciarios, pensando que tienen 3 devanados, se hace como una delta en los terciarios? ¿Para qué se le hace? Pero en el caso de esto, del trifásico. Sí, era un poco autotransfo. Prácticamente cuando tú colocas conexión delta es para que no circule por el problema armónico, es que se hace eso. Para que circule dentro de la delta y no se influye en el sistema, por eso la conexión casi siempre es delta. Pienso que sea eso lo que estaba hablando. Siempre que se coloca conexión delta es para evitar la circulación de corriente armónica en el sistema, si circula dentro de la delta y no pasa para el sistema. Generalmente la conexión delta es para eso, esa es la ventaja que tienen en los sistemas, sobre todo, las conexiones delta. El problema armónico, fundamentalmente para calidad de suministro. Bueno, hasta aquí es la parte de transformadores. Ya les digo, la próxima semana yo les voy a hacer llegar de alguna manera, que bueno, yo no quiero que esta semana me dé tiempo, pero igual, cuando yo tenga, se lo subiría al curso de lunes y igual se lo hago circular por el grupo de WhatsApp que tenemos de la asignatura, la cantidad de ejercicios, que eso les va a servir una evaluación también y les va a servir para estudiar para el examen. Para toda la parte de transformadores se ha resumido en esa tarea. Ya pues solo faltaría la parte de asincrónica, que es mucho más pequeña que esta, y sería el certamen en mayo. O sea, ¿cómo jugar formulario? Algunos formularios. Hay ecuaciones básicas, por ejemplo, de obtener las pruebas, que son leyes de Ewing y ley de Kirchhoff, que no se las daría. Esta sí se las puedo dar porque no tiene sentido que se las den de memoria, ¿no? Esta parte sí, pero lo demás, sobre todo la circuito equivalente y eso no. Por eso es ley de Ewing y ley de Kirchhoff. La de prueba es ley de Ewing y ley de Kirchhoff, no tiene otra hipotencia y cuadrado por R. Claro. No tiene otro. Esta sí yo se la daría, si le hace falta que me transformador también. No la vi, no entendí que Se te perdió la de yo. de todas formas, recuerden que entonces la próxima semana y la otra sería el profesor Juan Carlos. Profe, ¿el sábado no tenemos clase con usted? El sábado es laboratorio. ¿Laboratorio? Y el otro sábado recupera el otro, profe. ¿Despejaste cada uno de los ¿Qué despejó cada uno? No, pero Gustavo, ¿no te quieres hacer Santiago de cuestión de un grado? Sí, pues sí, eso no me